Bueno, estimados participantes, continuando con nuestra jornada científica el día de hoy en telecapacitaciones, tenemos la ponencia del doctor Bellido Caparó Álvaro, especialista en gastroenterología del Departamento de Medicina del Hospital Cayetano Heredia, con el tema prevención de cáncer de colon. El doctor ya se encuentra presente. Vamos a compartir la pantalla para visualizar su presentación. Y nuevamente recordarles, por favor, que las preguntas lo pueden hacer a través de nuestro chat al finalizar la ponencia. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy el doctor Bellido, como bien me presentó Diana. Muchas gracias al equipo de Teleconsulta que estaba apoyando durante estos años tanto a diferentes zonas rurales y de provincias, y también a todos los que hemos estado en algún momento en casa por el tema de la pandemia. Entonces, la idea de esta charla es cómo prevenir el cáncer de colon, ¿no? Si bien es cierto, nos han hablado de que la colonoscopia es una buena idea, pero de repente, como personal de salud, podemos dar algunas recomendaciones desde antes, porque a veces nos preguntan por qué es el cáncer de colon y a veces se nos ocurre decir que es algo familiar, de la edad, pero quizás sí se puede hacer algo antes, ¿no? Entonces, hemos tratado de revisar la bibliografía respecto a todo lo que es prevención de cáncer de colon y hemos encontrado algunas ideas muy interesantes que yo creo que ustedes pueden compartir desde la prevención primaria. Muy bien. Uno es que recordemos que el cáncer de colon rectal es el cuarto cáncer más mortal, con 900.000 muertes anuales. Eso es a nivel mundial. Representa el 10% de los cánceres diagnosticados anualmente. Es el segundo cáncer más frecuente en mujeres y el tercero más frecuente en hombres. O sea, definitivamente es un cáncer que hay que tomar en cuenta. Es más frecuente en los países desarrollados, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, si nosotros pensamos, casi todos en algún momento hemos conocido a alguna persona que tenga cáncer de colon. Entonces, ¿cuál es el porcentaje más o menos de personas que puede tener cáncer de colon? Miren, en Estados Unidos, que tiene una prevalencia más o menos de 26.8 o entre 16.8 a 26.8 por 100.000 habitantes, es el 5% de personas termina teniendo un cáncer de colon. Entonces, imagínense, es una data importante. En el caso de Perú, nosotros nos consideramos, estamos entre el área de 10.7 a 16.8, que es un poquito menos, pero eso significa más o menos un 3% de las personas que conocemos van a tener un cáncer de colon. Entonces, por eso es importante prevenir. ¿Ya? Es una enfermedad realmente frecuente. Muy bien. Existen diferentes tipos de cáncer de colon. Tenemos un cáncer del colon que va por la vía adenoma-carcinoma. ¿Qué quiere decir esto? Estos son, felizmente, es el más frecuente, que es el 70-90% de los casos, y esos son los que encontramos un pólipo, ¿no? Entonces, a veces tenemos un pólipo con displasia de bajo grado, ¿no? A cualquier persona que haya hecho una colonoscopia, a veces ven, hay un pólipo con displasia de bajo grado, ya. ¿Qué significa esta vía adenoma-carcinoma? Que va a ir creciendo de displasia de bajo grado, displasia de alto grado, y luego recién se va a convertir en un cáncer, ¿ya? Entonces, ese es el más frecuente y ese es el que se logra prevenir mayormente con las colonoscopías que se suelen realizar. ¿Ya? Por esta vía existen algunas alteraciones familiares como la poliposis adenomatosa familiar que tienen un alto riesgo de cáncer de colon. Estos pacientitos suelen desarrollar cáncer de colon a edades muy tempranas, 20, 30 años, ¿no? Y típicamente ya se ha producido en un familiar antes. Entonces, cuando ingresamos al colon de esos pacientes tienen muchos pólipos diferentes, ¿no? Muy bien. Hay otra vía que es la vía de la neoplasia aserrada, ¿ya? Esta son los pólipos aserrados que son un poco más difíciles de ver. Estos se encuentran más que todo en el lado derecho. Y estos sí, muchas veces requieren equipos de última generación, requieren equipos con cromoendoscopía, equipos con magnificación, requieren que el paciente esté muy bien preparado, porque si no estos pólipos se pueden pasar. Y una de las desventajas de esos pólipos de vía cerrada es que se desarrollan rápido, o sea, pueden transformarse, el otro adenoma para transformarse en un cáncer pues puede demorar 10 años o 15 años, en cambio este de aquí puede demorarse solo 5. Entonces, hay que tener más cuidado con eso. Y existe, bueno, algún componente familiar, o sea, sí es cierto el dato del componente familiar, porque, por ejemplo, existe el síndrome Lynch, que es un síndrome no polipósico, pero que sí genera diferentes cánceres de colon, ¿no? Entonces, se dice que sí, tenemos ya más de 2 familiares con cáncer de colon, o si ya una misma persona tiene más de 10 pólipos,
ya debe hacerse un estudio genético para ver si tiene alguna de las alteraciones que se relacionan con cáncer de colon, ¿no? Y si realmente se confirma que hay una alteración genética, bueno, se pueden hacer las pruebas también otras personas en la familia, y si también tienen alteración genética, tienen que ingresar a los estudios de cáncer de colon, de detección, ¿no? Entonces, aquí un poquito lo que hablábamos, en el lado izquierdo, generalmente tienen mejor pronóstico. Cuando aparece un cáncer de colon, ¿qué síntomas nos va a dar? A veces puede que no nos dé ningún síntoma, otra vez cuando está en el lado izquierdo nos puede generar estreñimiento, un estreñimiento nuevo que recién aparece. Cuando es en el lado derecho, a veces la clave es la anemia. Por eso no dejen de pasar, si tienen una anemia microcítica hipocrómica, que quiere decir ferropénica, ¿no? O sea, con las constantes corpusculares muy disminuidas, tenemos que prestar atención porque podría haber un cáncer en el colon derecho. Estos cánceres en el colon derecho muchas veces no generan síntomas, solo el dato de la anemia. A veces los cánceres de colon también pueden ir con diarrea, ¿ya? No significa que todo paciente con estreñimiento, con diarrea y con anemia tiene cáncer de colon, pero tenemos que explorar. Entonces, ¿cómo se puede explorar? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene estreñimiento, tiene 20 años, se le puede pedir, por ejemplo, un TB no inmunológico, ¿no? Le pedimos el TB no inmunológico, si nos sale positivo, bueno, sí habría que hacerle la colonoscopía. Pero si nos sale negativo, no hay anemia, y se maneja adecuadamente el estreñimiento y corrige con fibra, no habría problema, ¿no? Caso diferente, por ejemplo, si tenemos un paciente de 60, 70 años que de pronto debuta con un estreñimiento, ¿no? Que antes no tenía, y le encontramos, por ejemplo, un poquito de anemia, a él tenemos que hacerle rápido la colonoscopia, ¿ya? En el caso de una persona mayor con signos de riesgo, ya no podemos estar esperando el TB no inmunológico. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos factores de riesgo de cáncer colorectal. Entonces, tenemos algunos factores hereditarios, sí, efectivamente, historia familiar y el síndrome de cáncer colorectal hereditario, que era lo que estábamos conversando antes. Tenemos la raza, el sexo masculino, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad inflamatoria intestinal, que ahora vamos a ir conversando poco a poco de esos factores. También si uno fuma, uno come mucha carne procesada, la ingesta de alcohol, la carne roja, como se van dando cuenta, todos los factores de riesgo cardiovasculares, lo que aumenta el riesgo de un infarto, también va a aumentar el riesgo del cáncer colorectal. La obesidad, la baja ingesta de vegetales y frutas. Existen algunos factores protectores. A veces, el uso de estatinas, por ejemplo, que se trata para las dislipidemias, puede tener cierto factor protector. En algunos pacientes que tienen que tomar aspirina, por ejemplo, porque tienen un infarto o un infarto cerebral y tienen que usar la aspirina siempre, llega a demostrar cierto factor protector. Sin embargo, si somos una persona saludable que no tiene ni infarto cerebral, ni infarto cardíaco, el utilizar la aspirina todos los días aumenta el riesgo de sangrado, tanto de sangrado como por una úlcera, como de sangrado diverticular, y eso aumenta pone en peligro la vida de la persona, ¿no? Entonces, solo es para el paciente que está recibiendo la aspirina, le va a tener un factor protector, se podría decir, ¿no? Para evitar el cáncer de colon. Pero no es algo que invitamos a la gente a realizarlo, ¿no? Y la terapia hormonal posmenopáusica también ha demostrado tener cierto rol a ese nivel. El ejercicio, los granos enteros, la fibra, los productos lácteos, el comer pescado, nueces, vitamina D y los suplementos de calcio también se han considerado como factores protectores. Entonces acá vamos a evaluar un poco cada uno. Si tenemos un familiar de primer grado, como sería papá o mamá, ¿cuál es el riesgo de que desarrollemos un cáncer de colon? Casi 2 veces más. O sea, más o menos 80% más riesgo que si no lo tuviéramos, ¿no? Entonces, 2 veces más. ¿Ya? La enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? La enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, es esta, una colitis ulcerativa, ¿no? Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal son de 2 tipos, tipo enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Entonces, son enfermedades autoinmunes del tracto digestivo que cada vez se están diagnosticando más. Entonces, si el paciente tiene una de estas enfermedades, ellos desarrollan un cáncer de colon, pero miren cómo es el cáncer de colon, es muy sutil y es plano. No es como, por ejemplo, este cáncer de colon, que es una úlcera grande, que es fácil de notarla, ¿no? En este caso es más plano, más sutil, y hay que tener más cuidado para detectar. Un paciente que tenga colitis ulcerativa, el riesgo de que tenga cáncer de colon en 10 años es casi 1%. En 20 años, casi 5%, y en 30 años, 14%. O sea, 14% de los pacientes que tienen colitis ulcerativa en 30 años van a desarrollar un cáncer de colon. Entonces, es por eso que la enfermedad inflamatoria intestinal se considera un factor de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Consumo de cigarro. Las personas que consumen 5 paquetes al año tienen un riesgo aproximado de 6
6% veces más, o sea, 6% más riesgo que la población normal. Cuando es 30 paquetes año, que es un fumador más o menos de casi una cajetilla al día, tiene 26% más riesgo que la población normal. ¿Qué pasa con la carne roja? A veces queremos saber exactamente cuánto es la carne roja, o cuál es la carne roja. Puerco, vaca, oveja, cabra. ¿Ya? Esa carne roja, si es consumida más de 5 veces a la semana, aumenta en 13% el riesgo. ¿Ya? Un dato acá importante es que sí podemos comer carne roja, pero hay que tratar de comerla en pocas porciones, ¿no? O sea, de repente una porción a la semana, máximo 2, pero ya más de 5 no es adecuado. Respecto a la carne procesada, también es un factor de riesgo. Tenemos la salchicha, la hamburguesa, hot dog, tocino, ¿no? Jamón. Entonces, aumenta el riesgo hasta en un 12%, en otros estudios le ponen 9%. Si bien es cierto, en este pasa por la unidad, hay otro metaanálisis que sugiere que el riesgo sí llega a ser 12%. Entonces, lo recomendable en estos casos también es, se puede consumir quizás una porción por semana, pero no puede ser el desayuno todos los días una salchicha, no puede ser que la cena sea una hamburguesa, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado en eso. Y fíjense que esto es mucho la dieta que se consume en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Entonces, eso explica por qué Canadá, Estados Unidos, muchos lugares de Europa tienen mayor riesgo de cáncer de colon que Perú, ¿no? Respecto al índice de masa corporal, cuando comparamos un índice de masa corporal de 30, que ya tiene obesidad, versus un índice de masa corporal normal 22, tenemos un 22% más riesgo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. O sea, el estar subidos de peso nos pone en riesgo de cáncer de colon. Entonces, justamente hemos tenido, hay pacientes que tienen obesidad y que debutan con cánceres a una edad más temprana. Entonces, recuerden que la obesidad, o sea, si bien es cierto, es algo que muchas personas están combatiendo, pero tenemos que tomar en cuenta que es una enfermedad también que genera mucha inflamación en el cuerpo y eso predispone a diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces hay que pedir ayuda, hay que hacer las dietas, hay que estar monitorizando diferentes factores, ¿no? Respecto a la colecistectomía, hay estudios que han mencionado de que hay un riesgo incrementado de cáncer de colon. Entonces, por eso es que recomiendan que la colecistectomía se realice, algunos conceptos claros, ¿no? Cuando realizar una colecistectomía, por ejemplo, si hay un pólipo en la vesícula, tiene que ser más de 10 milímetros. Entonces, llegó un momento en el que se hacía colecistectomía a pacientes que tenían pólipos de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, y esos pacientes no se veían beneficiados realmente de esta cirugía porque esos pólipos terminaron siendo grasa. Entonces, no hace la colecistectomía por gusto. Pero si ya uno tiene cálculos, el riesgo de que tenga una pancreatitis ya es alta, ¿no? Entonces, si ya ha tenido cálculos, ya ha tenido dolor, no hay forma en que no nos operemos, porque el riesgo de que si no, nos compliquemos por una pancreatitis o una colangitis es mucho más alta y el riesgo de que nos aparezca un cáncer de colon a la larga, ¿no? Entonces, hay que ir valorando cada uno de esos factores. Hay una dieta inflamatoria, que lo pueden buscar con ese nombre, es Dietary Inflammatory Index, entonces son parámetros, ¿no? Entonces, va a verificar cuánta carne roja comen, cuánta carne procesada consumen, cuánto de agua toman al día, si toman alcohol, no toman alcohol. Entonces, de acuerdo a eso, cuando hay una dieta más inflamatoria, va a haber 7% más de riesgo por cada punto que se incremente. Algo que también es súper importante y hay que tomarlo en cuenta es la enfermedad periodontal, ¿no? Muchas veces descuidamos un poco nuestra salud bucal, ¿no? Entonces, a veces, o sea, recuerden siempre que cepillarse 3 veces al día, de preferencia traigan también su cepillo dental al trabajo, a donde ustedes estén, siempre con un cepillo dental en la mano. ¿Por qué? La enfermedad periodontal ha demostrado, miren, un metaanálisis grande de 300.000, más de 300.000 pacientes, incremento el riesgo de cáncer de colon en 40%. Y obviamente no solo el cáncer de colon, también incrementa el riesgo de infartos, incrementa el riesgo de diferentes enfermedades cardiovasculares. Entonces hay que tomar en cuenta de que tener una muela cariada no solo significa el dolor que uno pueda sentir en algún momento, sino que estamos aumentando el riesgo a nuestro cuerpo de que tenga un infarto o de que pueda sufrir un cáncer también, ¿no? Y todo por algo que es muy fácil de manejar, ¿no? Entonces recuerden que el tema del desarrollo del cáncer es un proceso inflamatorio crónico. O sea, no es que el tumor aparece de un momento a otro, ¿no? Está recibiendo inflamación, y ahí mutan las células. El consumo de alcohol aumenta por cada 10 gramos al día que se consuma, aumenta en 7%, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, cuanto más concentración tiene el alcohol, como un whisky, por ejemplo, como un pisco, tiene mayor riesgo de presentar un cuadro de un cáncer de colon comparado con si se toma bebidas que tienen menor concentración de alcohol, ¿no?
Respecto al síndrome metabólico, recuerden que el síndrome metabólico está muy relacionado con el tema de la obesidad, pero también vamos a ver ahí resistencia a la insulina, vamos a ver ahí también prehipertensión, ahí podemos medir el diámetro de la cintura. Entonces, cuando tenemos más de 3 factores asociados, nuestro riesgo de cáncer de colon aumenta en 36%. Entonces, esas son situaciones que podemos manejar desde casa, que nosotros mismos a veces podemos estar desarrollando un síndrome metabólico y tenemos que tener cuidado y ir tratando. El paciente diabético tiene 60% más riesgo, o sea, hay que tomar en cuenta que hay que tratar. Factores protectores, bueno, como les mencioné, los antiinflamatorios y la aspirina, pero valorando riesgo-beneficio. En este caso, lo ideal es solo en pacientes que han sufrido un infarto o pacientes que tengan infarto cerebral, que lo usan por prevención secundaria, ¿no? La aspirina. Entonces, esos pacientes van a tener un a favor. Algo que sí podemos hacer todos es frutas y vegetales. Más de 3 porciones al día. Entonces, no basta con consumir una fruta al día, sino tratemos de que sean 3 frutas al día. Igual vegetales nos dicen 5 porciones al día. Entonces, ahí es donde empezamos a realmente disminuir. Actividad física, el ejercicio, más o menos en este estudio veían más de 40 minutos, 3 veces por semana, disminuye el riesgo. En el caso de los lácteos, también ha ido a favor, ¿no? Pero con un consumo un poco alto, que es 400 gramos al día, ¿no? Las estatinas que se utilizan para el tratamiento de la dislipidemia, del colesterol, también han demostrado ser útiles y disminuir sutilmente, ¿no? 11%, 8% el riesgo de cáncer de colon. Los pescados, que es algo que acá en Lima tenemos muchísimo, hay que aprovechar y comer el pescado, nos disminuye el riesgo en un 12%. Los granos enteros como cereales, la avena, también disminuyen en un 17%, y es uno de los más convincentes. Se hicieron 25 estudios y los granos enteros han ido muy a favor de prevención del cáncer de colon. El tema del calcio, también mencionan de que tener la ingesta de calcio nos protege cuando es un consumo aproximado de 300 miligramos al día, ¿no? Igual la vitamina D también va a favor. El consumo de fibra, por cada incremento de 10 gramos en la dieta, hay una disminución del 10%. Entonces, recuerden siempre consumir su salvado de trigo, estar consumiendo bastante fibra. Si son estreñidos, tomen en cuenta eso. En consumir fibra y corregir el estreñimiento les va a ayudar a disminuir también el riesgo de cáncer de colon. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la prevención secundaria de cáncer de colon? O sea, la prevención primaria es la que hacemos antes de que el paciente tenga cualquier estigma, cualquier lesión de cáncer de colon. En la prevención secundaria ya vamos a tratar de buscar e identificar la enfermedad. Entonces, necesitamos hacer programas de screening, ¿no? Entonces, el programa de screening, uno, tiene que ser aceptado por la población. Entonces, hay que ver la expectativa y la percepción de la prueba por la población. Aún en Perú y en algunos países, es difícil mencionarle a todas las personas que se van a hacer colonoscopía. Muchas personas no lo van a aceptar, ¿no? Entonces, aparte de eso, tienen más riesgo de complicaciones la colonoscopía, por ejemplo, que un test inmunológico fecal, ¿no? El test inmunológico fecal tiene 0 complicaciones, en cambio, la colonoscopía sí tiene ciertas complicaciones que hay que tomar en cuenta. El costo también es más caro en la colonoscopía. Depende mucho de la clase socioeconómica, las creencias y los programas que van a adquirir, y las creencias culturales también depende de cada uno. No es difícil, por ejemplo, a una comunidad querer incentivarles que se hagan colonoscopía a todos, va a ser más difícil, ¿no? Entonces, se consideró en Europa como el mejor test, un test de 2 pasos. Entonces, ¿cuál era el primero? Es decir, el test inmunológico fecal, y si salía positivo, iba a la colonoscopía, ¿no? Entonces ya separábamos en grupos, ¿no? El paciente que tenía test inmunológico fecal negativo se hacía su control el próximo año, y el que tenía test inmunológico fecal positivo ya debía ir al proceso de la colonoscopia. Recordemos que a veces tenemos el téveno, ¿no? Que a veces es el téveno que tenemos en el hospital. El test de guayaco es un test que no es muy útil en sí, y a veces asusta mucho a los pacientes, ¿no? Entonces el paciente sale con un téveno positivo y ya cree que tiene un cáncer de colon. Sin embargo, recuerden que el test de guayaco puede salir positivo porque el paciente consumió carne, porque el paciente tomó un jugo de naranja, porque el paciente consumió un fármaco como algo que tenga un bromuro, por ejemplo, puede salir positivo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y lo otro es de que también tiene posibilidad de falsos negativos. Recuerden que solo detecta la lesión si está sangrando. Entonces, no necesariamente la lesión va a sangrar todos los días. Puede que un día sangre y un día no. Y si ese día no sangró y se hizo la prueba, también hay la posibilidad de falsos negativos. ¿Ya? Entonces, para eso, la idea es repetirlo todos los años. No puede ser que uno se haga el Tevenon una vez y luego volverse a repetir en 5 o 6 años, porque no va a funcionar así.
Aún así, con todas las desventajas que tiene el test de Guayaco, que es el TB clásico, ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de colon en 16%. O sea, a pesar de todos los datos que tenemos. Respecto al test inmunológico fecal, que este sí solo detecta hemoglobina humana, eso es importante, entonces disminuye mucho los falsos positivos. Entonces, ya uno se queda más tranquilo y sabe que si, bueno, si es positivo es porque debe haber algún sangrado, ¿no? Recuerden que puede haber sangrado porque el paciente tiene hemorroides, o porque tiene divertículos, o por diferentes factores. Entonces, no significa solo cáncer de colon. Pero igual hay que observarlo y hay que detectar, ¿no? ¿Existe una posibilidad de falsos negativos? Sí, como les digo, no todos los días los pacientes tienen sangrado, ¿no? Este test inmunológico fecal, el MINSA lo está tratando de implementar en diferentes centros y ya está siendo una realidad, ¿no? Entonces, esperemos que pronto también ya se pueda tener en el hospital y podamos utilizarlo como una prueba de screening, ¿no? Entonces, pacientes mayores de 45 años le podemos pedir su test inmunológico fecal desde cualquier consulta. Eso sería lo ideal, ¿no? Y si sale positivo, ya tienen su interconsulta gas. Ya con eso, ustedes estarían haciendo el screening. Muy bien. Entonces, el otro método es hacer la colonoscopía, ¿no? Entonces, la colonoscopía implica que se va a ingresar con un equipo, se ingresa desde el resto, vamos avanzando el sigmoides, este es el ángulo esplénico, ángulo hepático y hasta el ciego. Esa es una colonoscopía. Eso en el hospital lo estamos logrando entre un 95 y un 99% de los casos. Entonces es una colonoscopía que se hace adecuadamente. Y la idea es, ¿existen algunos casos en los que no se pueda completar la colonoscopía? Sí, por ejemplo, en este caso, si hay un tumor que está obstruyendo, pues no se va a poder completar la colonoscopía. Probablemente se va a resolver primero el tumor y luego más adelante se va a poder completar toda la colonoscopía. Muy bien, ¿cómo son los pólipos o las lesiones que vemos en la colonoscopía? Porque el test de inmunológico fecal te dice que hay una gotita de sangrado, pero no te dice qué vas a observar, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer una colonoscopía, y estos son los pólipos hiperplásicos, que son los pólipos benignos. Y miren cómo son chiquititos. Y estas técnicas de acá que ven ustedes más grande, con otro color, eso se llaman técnicas de cromoendoscopía. Entonces, están utilizando unas técnicas que esto lo tienen los equipos modernos. Tenemos algunos equipos que tienen una técnica que se llama FAIS, pero lo ideal es ir desarrollando, y eso ya está en proyecto, tener equipos que nos permiten realizar NBI o LSI, que son técnicas un poco más avanzadas, para poder beneficiar a la población del cono norte, ¿no? Fíjense esta lesión, por ejemplo, esta lesión es una lesión pequeña, y miren, está oculta por moco, entonces de repente no la veíamos inicialmente, y luego miren como si hay una lesión ahí. O estas lesiones de acá también que son sutiles. Entonces, para que nosotros podamos ver esas lesiones, el colon tiene que estar bien limpio. Entonces, si el colon está lleno de heces, no podemos observarlo. Entonces, parte de si nosotros mandamos a un paciente para colonoscopía, tenemos que decirle que tiene que prepararse bien, que tiene que tomar sus 4 litros de la preparación, porque si el paciente no se prepara bien, cualquiera de estas lesiones planas se puede pasar. Y estas lesiones justamente son las lesiones cerradas que les digo, que a veces en 5 años se transforman en un tumor. Entonces, tenemos que observarlas. El equipo de gastroenterología está constantemente en entrenamiento, en cursos para detectar estas lesiones, pero también necesitamos la ayuda del paciente que se prepare adecuadamente, ¿no? Que tome sus 4 litros. Acá hay otros tipos de lesiones, por ejemplo, pueden ver cómo son y cómo se ven con los equipos modernos de magnificación y cromoendoscopía. Aquí tenemos la técnica de polipectomía, que eso es lo que se hace en el procedimiento, ¿no? Se ingresa, se hace con un asa fría, por ejemplo, este pólipo que es pequeño, le hacemos un corte y se extrae ya el pólipo. Entonces, cuando hacemos la polipectomía con asa fría, como se está haciendo en este caso, dejamos libres los bordes, ¿no? Entonces, el borde no está comprometido, se podría decir que eso ya es curativo. Sin embargo, eso necesita una comprobación por patología, que nos tiene que decir que efectivamente los bordes están libres, y puede el paciente tener otro pólipo más adelante, entonces depende de eso también el riesgo. Entonces, justamente eso es lo que vamos a conversar. Entonces, ingresa el paciente a colonoscopía, se hace con su colonoscopía, y el paciente no tiene ningún adenoma, todo salió normal. Entonces, si el paciente no tuvo ningún adenoma, ¿cuánto es el riesgo que va a tener de desarrollar más adelante un cáncer de colon? Si el paciente no se le encontró ningún adenoma, el riesgo que tiene es 3%. En cambio, si el paciente sí tuvo un adenoma, el riesgo va a ser 4.5, si es un adenoma de bajo riesgo. Y si era un adenoma de alto riesgo, el paciente con adenoma de alto riesgo sí tiene riesgo de 13%, o sea, más alto, ¿no? Se puede decir que un paciente
que ingresa a colonoscopía y tiene un adenoma de alto riesgo, tiene 3 veces más riesgo de cáncer de colon que el paciente que no. Entonces, ¿cuáles son los adenomas de alto riesgo? Entonces, ahí esa es la pregunta que viene a continuación. Cuando veamos nuestra biopsia, si hay un componente velloso, ahí es de alto riesgo. Si hay displasia de alto grado, ya, ese es de alto riesgo. Si tiene un pólipo que mide más de 10 milímetros, también es de alto riesgo. Y si son más de 3 adenomas, ¿no? Pueden ser adenomas chiquititos, como ese, pero ya son 3, ya se considera adenoma de alto riesgo. Y esos pacientes tienen 13% más riesgo, y que más o menos al objetivarlo con el paciente que entra con colonoscopia y está todo bien, son 2.35 veces más riesgo de cáncer de colon. ¿Y qué pasa en relación a la mortalidad? En la mortalidad por cáncer de colon, el paciente que tiene un adenoma de alto riesgo tiene 2.69 veces, o sea, casi 3 veces también más riesgo de morir por cáncer de colon que el paciente que entró y no tenía ningún adenoma, ningún pólipo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Si nosotros tenemos nuestro paciente que ingresa a colonoscopía y le han encontrado un pólipo aislado con displasia de bajo grado, entonces, perdón, con displasia de alto grado o con los adenomas de alto riesgo, debería ser el control máximo en 3 años. A veces, si por ejemplo el paciente no tuvo una preparación adecuada, o el equipo de colonoscopio no nos parecía que la resolución estaba de la mejor, o hubo alguna dificultad durante el procedimiento, podemos mandar a que el procedimiento se haga en menos tiempo, ¿no? 1.5 años, o 2 años, ¿no? En el caso de pacientes con adenoma de bajo riesgo, como sería este aislado, el control se puede hacer entre 7 a 10 años. Y igual, si nuestro paciente no estuvo bien preparado, la preparación no fue la mejor, o hubo algún factor que consideramos que el paciente tiene muchos factores de riesgo o algo así, se puede reducir un poco el tiempo, ¿no? Quizás a 5, a 7 años. Y si es un paciente que no tiene ningún adenoma, está completamente limpio, pues se le puede mandar hasta 10 años. Si el paciente no estuvo bien preparado, también se puede reducir un poco de acuerdo al criterio ya de los especialistas, ¿no? Entonces, fíjense, este lado amarillo que tiene acá, así se ve cuando alguien no se prepara bien. Todo heces, ¿no? Si hay todas heces, no podemos observar bien el colon, ¿no? Entonces, ese es uno, que eso depende mucho de, bueno, sí la indicación de enfermería, que tiene que apoyarnos, pero también de el área del usuario, ¿no? Del paciente tiene que recibir adecuadamente su polietilenglicol. Y también debemos asegurar en farmacia que siempre haya el polietilenglicol, porque es un producto que es indispensable para hacer la colonoscopia. Muy bien, la tasa de intubación fecal, eso sí depende netamente del gastroenterólogo, y sí, en eso sí, tengan en cuenta que sí estamos sobre el 95% en la tasa de detección, en la tasa de intubación fecal, que es el objetivo que se tiene que tener. El retiro, la retirada también del colonoscopio tiene que ser más de 6 minutos, que eso también es manejable por el colonoscopio. La tasa de detección de adenoma es algo que tenemos que medir y es algo que se hace trabajos de investigación también y tenemos que estar observando que más o menos en 1 de cada 3 colonoscopías debemos encontrar un pólipo. Las lesiones aserradas pequeñas también tienen que empezar a detectarse, y más o menos es en 1 de cada 10 colonoscopias. Y también tenemos que estar atentos porque pueden haber eventos adversos. ¿Cuáles son los eventos adversos más frecuentes en una colonoscopía? Uno, eventos adversos asociados a la sedación. Entonces, pacientes muy mayores, por ejemplo, de 80 años, 85 años, hay que valorar bien si realmente merita entrar a colonoscopía porque a veces los riesgos van a ser mayores que los beneficios. Recuerden que el beneficio de la colonoscopía es preventivo en este caso, ¿no? Si ya es un paciente de 90, 80 años, pero que tiene un tumor de colon y se tiene que entrar a biopsiar porque está sangrando o está obstruido, se tiene que hacer. Pero si no, hay que valorar bien cómo es el paciente, ¿no? Si es un paciente funcional, que está haciendo sus actividades o no, porque son los que tienen más riesgo de presentar algún evento adverso asociado a la medicación. Luego, otro evento adverso es que puede haber sangrado. Entonces, el sangrado se produce en 1 de 250 colonoscopías, ¿no? Sobre todo cuando se hace la polipectomía o son pacientes que toman aspirina o warfarina, entonces, o pacientes renales que se están dializando. Entonces, si el paciente tiene esas características, tiene que avisar, porque tiene más riesgo. Y finalmente la otra complicación es 1 en 2500, que es la perforación. Es una complicación rara, pero que se puede producir sobre todo cuando se hacen polipectomías grandes, ¿no? Entonces, cuando una polipectomía es muy grande, el riesgo de que haya una perforación aumenta, ¿no? Ya no es 1 en 2500, sino puede ser ya 1%, ¿no? Depende del riesgo. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, y por eso la idea es de que para hacer las polipectomías hagamos en un centro que tenemos la opción de resolución, ¿no? Tenemos clips para resolver cualquier perforación, o que haya sala de operaciones también para resolver. Muy bien. En esto sí esperamos el apoyo también
del ministerio y de la gestión para tener los mejores equipos, ¿no? Entonces eso, cuanto mejor es nuestro equipo, tenemos mayor posibilidad de detectar las lesiones, ¿no? Entonces eso ya se ha demostrado y pues esperamos pronto ya la incorporación de los nuevos equipos. Y el asa fría, que es la que vimos, es una buena técnica para polipectomía, mejor que solo usar la pinza. Acá, por ejemplo, pueden observar algunos pólipos grandes que existen posibilidades de técnicas endoscópicas. Entonces, hay opciones de técnicas endoscópicas avanzadas, como se llama la disección submucosa, que permite extraer estos pólipos, ¿no? Entonces, valorar bien en cuenta eso. En este caso, también es importante que tomemos en cuenta que a veces, por más que el colonoscopista sea experto y todas las variables, hay un riesgo de más o menos 20% que se pase algún pólipo durante la colonoscopía, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer el control y el screening en un tiempo prudente, ¿no? Muy bien. Bueno, esa sería la exposición que les traje. Estoy atento a sus comentarios, a sus preguntas y pues podemos conversar, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor Álvaro Bellido, especialista en gastroenterología del Departamento de Medicina, que en el día de hoy ha expuesto el tema de prevención de cáncer de colon. A los participantes, por favor, que tuvieran alguna pregunta o comentario, podrían hacerlo por el chat de esta ponencia para poder hacerle llegar al doctor, quien estará presto a absolver las dudas. Bueno, si no tenemos más... bueno, alguien se animó. El participante Isan Joe Pérez dice, ¿cuál es el tiempo prudente de haber extraído pólipo de 3 centímetros, debe ser, de una mujer con 51 años de edad? Ya, muy bien. Para el colega Isan Joe Pérez, entonces lo que tenemos que observar, o sea, tenemos una paciente de 51 años que ya tuvo pólipos, ¿no? Entonces, me imagino que lo que está poniendo es que el pólipo son 3 pólipos, no es solo un pólipo, ¿no? Entonces, si son 3 pólipos, ese ya se considera un adenoma de alto riesgo. Y lo ideal es que esa paciente tenga que entrar en 3 años a una nueva colonoscopía, ¿no? Entonces, ese sería el tiempo adecuado para hacerse un control colonoscópico. Y ese paciente, por ejemplo, ya no entra a los estudios de Guayaco o de Tevenon inmunológico, ¿no? Sino esa paciente ya tiene que hacerse sus screenings por colonoscopía completa, ¿no? Entonces, cada 3 años va a tener que entrar a colonoscopía. Se le vuelve a hacer la colonoscopía, por ejemplo, y no le encuentran ningún pólipo, ahí el siguiente control de repente podemos pasar un poco más, 5 años, ¿no? Y si volvemos a hacerle un control y ya no tiene pólipos, también se puede espaciar un poco más, ¿no? Ahora vamos a leer la siguiente pregunta. Buenas tardes, personas que sufren de hemorroides por años, ¿qué probabilidad tienen de contraer cáncer? Bueno, felizmente que las hemorroides no tienen riesgo de convertirse en cáncer, ya eso es punto número 1, pero muchos pacientes jóvenes tienen sangrado rectal y piensan que tienen hemorroides y a veces le hacemos la colonoscopía y tienen un cáncer de recto o un cáncer de colon. Entonces, mi recomendación es, si tenemos pacientes que tienen sangrado rectal persistente, deben entrar a hacerse una revisión por gastroenterología, deben ser evaluados, si están desarrollando anemia, al menos deben ingresar a hacerse una proctosismoidoscopía para evidenciar de que no haya ninguna lesión interna, ¿no? No es que el hemorroide se vaya a transformar en cáncer, eso no va a pasar, pero sí hemos visto lesiones diferentes, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que han tenido relaciones con hombres, ¿no? Que pueden tener una infección a ese nivel, desarrollan a veces
pueden desarrollar, digamos, VIH y pueden aparecer lesiones ahí que sí tienen riesgo de convertirse en cáncer epidermoide y muchas veces son confundidas con un hemorroide, ¿no? O también puede haber pacientes que tengan linfoma y otro tipo de lesiones, ¿no? Luego, la otra pregunta es sobre el intestino perezoso. O sea, ese es un término que sí se usa, pero no tan médico. Ya respecto al intestino perezoso, o sea, como colon irritable, no es que esté incrementado con el cáncer de colon, no hay una relación al respecto, pero, digamos, somos una persona, digamos, de 40 años que nos diagnosticaron colon irritable. No nos protege eso de no tener cáncer de colon. O sea, una persona puede tener colon irritable por 10 años y en el año 11 se le detecta un cáncer de colon. Entonces, el paciente que tiene colon irritable igual tiene que hacerse los chequeos como la población general. No es que porque en algún momento le hayan dicho colon irritable que no vaya a tener. Y el otro tema, digamos, si es estreñimiento, el estreñimiento en sí no ha demostrado ser un factor de riesgo, pero sí el estreñimiento nos demuestra que el paciente no está consumiendo buena fibra. Entonces, tenemos que incrementar la dieta, en la dieta la fibra, frutas y vegetales, y eso sí va a disminuir el riesgo de cáncer de colon. Respecto al tema del Helicobacter pylori, o sea, respecto a cáncer de colon y Helicobacter pylori, pues no hay ninguna relación. Pero gracias, Rosario, por hacer esa pregunta, porque el cáncer más frecuente en el Perú de la parte del tracto gastrointestinal es el estómago, no es el cáncer de colon. Y muchas veces hay mucha prevención de cáncer de colon, pero no tanta prevención del cáncer gástrico. Entonces, nosotros tenemos que pensar que somos como Japón o como Corea. Nuestro riesgo de cáncer gástrico es alto y necesitamos políticas públicas para justamente tratar el Helicobacter pylori y para detectar lesiones tempranas, ¿no? Vamos a leer el caso de Magdalena, paciente de mujer de 26 años, con estreñimiento y cada vez que baña al baño sangra y siente dolor al defecar. Lo más probable, lo le digo a Magdalena, es que su paciente pues, pueda sufrir una fisura anal. Pero debemos hacerle un control por gastroenterología, sí. ¿Para qué? Primero para examinar y verificar si existe la fisura o no existe la fisura. Entonces, si vemos que no hay una fisura, está con el estreñimiento, debería entrar a una proctoscopía para evaluar que no haya ninguna lesión dentro. Con esa prueba de SOH se refiere a la de Tevenon. Entonces, por ejemplo, si tenemos un Tevenon inmunológico positivo, miren, lo correcto sería, si tenemos un Tevenon que es el Tevenon normal que a veces encontramos en cualquier lugar, y sale positivo, deberíamos mandarle un Tevenon inmunológico. Si el Tevenon inmunológico sale positivo, el paciente debería ser referido para colonoscopía. ¿Ya? No necesariamente esperar una comprobación. Si el Tevenon inmunológico es positivo, es mejor hacerle la colonoscopía. Respecto al estrés y el cáncer de colon, en sí, felizmente, o sea, no hay una relación directa entre el estrés y el cáncer de colon, pero recuerden que el estrés iba a producir, o sea, el colon irritable sí se asocia al estrés, ¿no? Y el tema es de que el estrés nos va a desencadenar diferentes factores, ¿no? El estrés puede hacer que uno consuma más, por ejemplo, mucho más dulces, consuma carnes rojas, ¿no? Entonces tenga sobrepeso, entonces eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, tratar de tener una dieta saludable y sí hacer ejercicio, ¿no? Entonces, la idea es hacer ejercicio. Entonces, el estrés directamente no ha demostrado una relación directa con el cáncer de colon hasta los estudios que tenemos al momento, pero es un factor asociado que debemos combatir, ¿no? Buenas tardes, doctor. Paciente de 27 años que tiene el estómago abalonado, o mejor dicho, se le hincha y tiene estreñimiento. Generalmente el síndrome de intestino irritable va con esos síntomas, ¿no? Estreñimiento, distensión abdominal, dolor tipo hincado un ratito del lado izquierdo, otro rato del lado derecho. Entonces, en esos casos, lo correcto sería que nuestro paciente sea evaluado, verle, por ejemplo, el hemograma, eso es un tema de parásitos también, y ir descartando, ¿no? Entonces, si el hemograma sale normal, su Tevenon, por ejemplo, también sale normal, se le da el tratamiento para colon irritable y responde, se consideraría que el cuadro de la paciente sería un cuadro de colon irritable, ¿no? Recuerden algo, ya que me están preguntando así por síntomas precisos, signos de alarma, ¿no? Para que un paciente tiene que ingresar a procedimientos. Uno, baja de peso, ¿no? Si un paciente ha bajado de peso 5 kilos, 6 kilos, es un signo de alarma. Sangrado, ¿no? Si tenemos el sangrado con coágulos o deposiciones negras, es un signo de alarma y el paciente tiene que venir pronto. El antecedente familiar, ¿no? Si ha tenido un papá o un hermano que tenga un cáncer de colon y está con alguna de las molestias, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si el paciente de pronto se pone amarillo, histérico, o hay una masa abdominal palpable en el abdomen, o muchos ganglios, muchas adenopatías, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
de la parte gastrointestinal alta, también mucha náusea, mucho vómito persistente. ¿Cómo sería eso? Coma su sopa, toma su segundo y de pronto ya vomita, ni bien terminó de comer. Ese también es un signo de obstrucción que también nos tiene que llamar la atención. ¿Ya? Entonces no se olviden de los signos de alarma. Muchas gracias, doctor Álvaro, por haber absuelto las preguntas de los participantes que realizaron mediante el chat. Agradecemos a nombre del equipo de Telesalud y Telemedicina haber realizado una excelente ponencia, ¿no?, sobre un tema tan importantísimo como es prevención de cáncer de colon. Muchas gracias, doctor. Nuevamente felicitarlo a nombre de todo el equipo. Esperamos contar con una nueva exposición en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Listo, muchas gracias. Sí, me comprometo a ver si quieren el tema de cáncer gástrico. También podemos hacer una revisión igual. ¿Ya? Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, doctor.